Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Bendiciones de parte de nuestro Dios para todos nuestros miles y miles de hermanos, de amigos, de oyentes, de televidentes, de personas que a través de las redes están dispuestos a aprender, a bendecir a Dios, a ser edificados y a ser instrumentos en las manos del Señor. Sean todos bienvenidos a participar de este su programa Caminando con Cristo. El que camina con Cristo camina seguro. Nunca se va a extraviar, porque el Señor Jesucristo nos lleva de su mano poderosa y ha prometido llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso para mí, su pastora y amiga Mélida de Gómez, desde el Centro Misionero Bethesda, sede norte, en la ciudad de Bogotá, Colombia, es un honor, una bendición invitarles a participar activamente de este su programa Caminando con Cristo, estudiando, orando, comunicándose, dando testimonio, participando. Bueno, es hermoso porque la unidad en las cosas de Dios trae bendición. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para clamar por algo aquí en la tierra, dice la palabra que Dios, hermanos, bendice y contesta. Y más, en esta oportunidad, en este programa y en este tiempo, hermanos, en que tenemos muchos propósitos, muchos planes y uno en especial. Ustedes dirán, ¿cuál es? Hermanos, Colombia, tierra de bendición, libre de maldición a través de la oración. ¿Será que lo pueden decir conmigo todos? Colombia, tierra de bendición, libre de maldición a través de la oración. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos por el Dios Todopoderoso. Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz con propósitos grandes. Y uno de ellos es que seamos de bendición, porque para eso Él nos rescató. La Biblia dice, yo los he llamado y los he bendecido para que ustedes sean de bendición. Y dice el Señor que nos creó para cosas buenas, para buenas obras. Y también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y qué bueno es que todo el pueblo de Dios nos despertemos a clamar por nuestra nación. Todos vemos la condición, todos vemos lo que acontece en nuestra nación. Siempre Dios, en todo tiempo, en toda ocasión y en toda nación, ha levantado gente para trabajar, para orar y para luchar por su nación. En tiempos pasados, el Señor levantó un Moisés, como lo vamos a estar estudiando. Levantó un Samuel, un Ezequías, un Josafat, Esdras, Nehemías, un Mardoqueo, un Daniel, una Esther. Y así, diferentes hombres y mujeres. En ese entonces, hoy nos corresponde a todos nosotros. Porque Colombia, tierra de bendición, libre de maldición, pero ¿a través de qué? De la oración. Porque las oraciones de los santos son valiosas, son preciosas y producen resultado. Ese es nuestro tema de hoy, aquí en Caminando con Cristo. Cómo Dios nos da la oportunidad de clamar, de interceder, de trabajar por el bienestar de nuestra nación. Aunque Dios esté airado contra una ciudad, contra una nación, contra un pueblo, contra un gobernante, por la situación, hermanos, que pasa tanto pecado, abortos, violencia, injusticia, maldad, Dios ya no soporta más. Pero como Dios es un Dios de misericordia, que no quiere que nadie se pierda, y nos da oportunidad, hermanos,
para el arrepentimiento, los que no se han arrepentido. A nosotros como pueblo de Dios nos da la oportunidad de trabajar, de orar, de ayunar, de interceder, de vigilar. ¿Por qué creen, hermanos? Que nos volvemos hasta canciones diciéndoles, hermanos, hay que clamar por nuestra nación. Aquí en el Centro Misionero del Norte tenemos 2 noches especiales de clamar por nuestra nación. Los martes en la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Solo clamor por nuestra nación. Y los viernes en la vigilia. Porque es que, hermanos, la Biblia habla de sentencia y de juicio para aquellos que son indiferentes a la situación de su nación. Cuando vengan los días malos, son los primeros que van a caer. Colombia es tierra de bendición, es libre de maldición. Pero ¿qué quiere el enemigo? Apoderarse de nuestra nación. Y hermanos, y la situación es tremenda, porque se le ha abierto puertas al enemigo, se le ha dado lugar al diablo, la pasividad espiritual de muchos y muchas situaciones que hay. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que no importa la situación, con tal que en nuestras vidas haya espíritu de oración, porque a través de la oración obtenemos la bendición. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, qué hicieron diferentes personajes, qué hicieron por su pueblo, qué hicieron por su ciudad, qué hicieron por su nación, aunque Dios ya había determinado destruir. Recordemos, hermanos, la ciudad de Nínive. Dios ya no soportaba el pecado, la abominación, al igual que este tiempo. Dios ya no soporta más. Imagínense, muertes en las calles, muertes desde el vientre de las madres, los que están pidiendo y aprobando el aborto. Qué cosa tan abominación, que un niño indefenso, su propia mamá y doctores, y haya gente tan malvada que se preste para quitarle la vida a un niño indefenso. Y no contentos con eso, muertes por todas partes, y la gente indiferente. No, hermano, Dios estaba que no soportaba más, como lo está hoy en día. Pero ¿qué lo hace a uno reaccionar y creer y dejarse uno utilizar por el Señor para hacer este trabajo? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Solo Dios esperaba que alguien le obedeciera para ir a predicarles, ir a advertirles, ir a decirles. Escogió a Jonás. Jonás era duro, rebelde, pero hermanos, al fin le tocó ir. Y predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Y qué hizo la gente de Nínive? Lo que esperamos que haga este pueblo colombiano, si tú y yo clamamos. Que haya un arrepentimiento sincero. Yo no pierdo la fe ni la esperanza en que un día en la Plaza de Bolívar podamos hacer un ayuno y un clamor como el que hubo en Nínive. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta los animales ayunaron y clamaron. Y vio Dios. Dice que desde el gobernante también, los reyes, todos. Porque ya estaba decidida la destrucción. Pero se arrepintieron, pero clamaron. Y vio Dios lo que ellos hicieron. Y no los destruyó. Esa es la fe que tenemos por nuestro país. Y por eso la invitación es, hermanos, a clamar, a predicar, a trabajar, tanto por los que nunca han conocido de Cristo, como por los que conocieron y se apartaron, clamando por los gobernantes, por los que están en eminencia, clamando por los que están puestos para administrar justicia. Y lo que administran, hermanos, y ministran es injusticia. Y así sucesivamente. Tanta maldad, tanta corrupción y tanta injusticia. Pero hay un Dios que muchas veces permite las cosas para que nosotros como pueblo de Dios aprovechemos este tiempo. Entonces, Colombia, tierra de bendición, libre de maldición.
aquí en Bogotá, en Centro Misionero del Norte. Clamor por nuestra nación, todos están cordialmente invitados, demostrándole al Señor que lo amamos y que amamos nuestra nación. Les decía al comienzo que en otros tiempos y en cada situación Dios levanta hombres de Dios, mujeres de Dios para clamar por su nación. A esta vez nos correspondió a nosotros, pero vamos a ver el ejemplo de ellos, lo valioso, lo que lograron, a pesar de que Dios los iba a destruir ya. Esto de verdad, cuando lo estudiamos con amor, cuando le colocamos, hermanos, el corazón a las cosas, nos inspira para nosotros también dejarnos usar por el Señor. Aquí en Éxodo, capítulo 32, versículo 7 en adelante. Todos sabemos, y los que tengan su Biblia, hermanos, es bueno estudiarla. Hoy en día tanta facilidad que hay en su celular. Por todos lados usted puede escuchar, puede leer. Y si es que no tiene ni celular, ni tiene Biblia, pues escuche entonces. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, aquí ya veo nuestro tablero de oración, que ya está bien llenito de personas que no son rebeldes, de personas que no son, hermanos, digamos, duras, sino que dicen no. Si Dios usó a un Moisés en el tiempo pasado, si Dios usó a un Nehemías, a un Daniel, ¿por qué yo no me voy a dejar usar hoy en día? Y por ejemplo, Gladys Bedoya dice, yo me voy a dejar usar por Dios para clamar por mi ciudad. Carmen Díaz nos saluda desde Cali. Juan Matallana se une desde Chía. Víctor Barbosa nos envía saludos desde Cali. Espero que ese fuego espiritual se siga prendiendo más y más allá en la ciudad de Cali. Saludos, bueno, a todos los pastores. Están muy unidos. Pastores, pastoras, líderes, ministros, todos están unidos. Cada uno, hermanos, dispuesto para toda buena obra, que es lo que Dios quiere. John Castillo se une desde Bogotá. Paloma Cruz nos envía un saludo desde Kennedy. Milton Guerrero se une desde Medellín. Hugo Robles se une desde Bogotá. Marcos Rosso nos envía un saludo desde Ibagué. Y Luis nos saluda desde Bogotá. Hermanos, no vas a cometer el error de ser indiferente ante el clamor por nuestra nación. Todos los que más podamos, clamemos en nuestras congregaciones, clamemos en las horas de la madrugada, clamemos, hermanos, en cualquier momento, que este país no vaya a caer en las manos de la izquierda, que este país no vaya a caer en las manos del comunismo, hermano. No va a caer, pero tenemos que obedecer. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, pero no fue destruida. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que se arrepintió, hubo un pueblo que creyó, hubo un pueblo que tuvo temor de la palabra de Dios. Así ya las encuestas, así todo mundo diga que no, que los enemigos de Dios son los que van a ganar, que fulano, que sutano, que ya está, que ya. No, hermano. Dios tiene la última palabra y Él está esperando la obediencia de su pueblo, la consagración de su pueblo y el clamor de su pueblo. Entonces, hermanos, aquí, en este pasaje que vamos a empezar a leer, hermanos, todos sabemos que cuando hay pecado, cuando hay idolatría, cuando hay brujería, cuando hay inmundicia, hermanos, se provoca la ira de Dios. Y Dios toma la determinación de acabar con todo. Aquí, después de Dios haber sacado a su pueblo de la esclavitud, todos sabemos, dice que Dios escuchó el gemir de su pueblo y dijo, no puedo soportar esto. Y fue cuando llamó a Moisés. Dijo, vamos a sacar al pueblo de la esclavitud. Y bueno, al comienzo Moisés no quiso. Le puso pretextos, le puso excusas, de todo. Pero hermanos, los propósitos de Dios se cumplen. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue Moisés a la presencia de Dios. Dejó, hermanos, a Aarón como líder del pueblo.
Aarón le pasó lo de muchos. Alcahuete de pecado, consintió las cosas malas, se dejó sobornar, igual que hoy en día. Y cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, tu pueblo, le dijo Dios, pero era el pueblo de Dios porque entre los dos lo habían sacado en libertad. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No hemos visto cómo hoy en día los políticos, en lugar de clamar y creer en Dios, andan con chamanes, con brujos, con brujas, creyendo, van por allá donde los ídolos a pagar promesas y a confiar en ellos. Eso provoca la ira de Dios, hermanos. Eso provoca la ira de Dios. ¿Cómo Dios no va a estar enojado? Hermanos, antes es mucha misericordia. Cuando uno ve tanta abundancia en nuestro país, cuando uno ve que todo se está reactivando otra vez después de una situación tan dura como la que se ha pasado, donde muchos países están en hambruna y nosotros estamos en abundancia. ¿No es misericordia de Dios? ¿No es bendición de Dios? ¿Cómo no clamar por nuestra nación para que no caiga en las manos de la desgracia, hermanos? Yo no entiendo cómo hay cristianos indiferentes ante un llamado urgente como este, de ayunar, de orar, de clamar, para que, hermanos, Colombia no quede en las manos del diablo, para que la izquierda, todos los países, hermanos, todos, no hay uno solo, donde el comunismo ha reinado y ha gobernado, son los países más miserables que hay. Son los países en más desgracia. Es como, hermanos, los países donde han aprobado el aborto. Hermanos, les llega una ruina, miseria, desgracia, porque es una abominación delante de Dios. Entonces aquí, el pueblo se corrompió. Por tanto, Dios había determinado destruir. Y le dijo a Moisés, voy a acabarlos a todos, hasta Aarón también. Voy a acabarlos y a ti te pondré y te daré un pueblo mejor. Esa era la determinación de Dios. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró. Mire, hermano, el poder de la oración. Lo que hace Dios cuando una persona ora, cuando una persona gime. Los justos claman y Jehová responde. No importa los planes que el diablo tenga con nuestra nación. No importa, hermanos, que el maligno se pavonee y diga y proclame. Hermanos, Dios está por encima de todo. Por eso, aquí, una noche de un clamor tan maravilloso, y Dios nos da esta palabra. Y yo le dije, hermanos, creámosle al Señor. Dice aquí, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la ciudad o en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Qué palabra, ¿no? Dice, no te asustes, ni te impresiones, si oyes esto, si ves esto, si por aquí, por allí. Sobre el alto hay uno más alto, y sobre ese más alto está el Todopoderoso. Entonces, Dios quita reyes y pone reyes. Y Dios lo que está dispuesto, hermanos, es a que haya un despertar en nosotros. Si mi pueblo clama, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo gime, dice Dios,
me comprometo a perdonar y a sanar vuestra tierra. Entonces mire, y aquí le dijo Moisés, voy a acabar con este pueblo idólatra, con este pueblo y con Aarón, que no supo desempeñar el trabajo para lo cual lo llamé. Fue alcahueta del pecado. Se dejó sobornar. No desempeñó bien el liderazgo. Lo voy a cortar. Y voy a cortar al pueblo, que ya no lo soporto más. Y a ti te daré un pueblo mejor. Te voy, dice aquí, de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Ah? Todavía le dice, ¿por qué? Hay gente, hermanos, que dice, uy, pero ¿por qué está pasando esto y esto en Colombia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? ¿Les parece poco el pecado? ¿Les parece poco la corrupción? ¿Les parece poco, hermanos, el soborno que hay por todas partes? La injusticia que hay por todas partes. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, dice Moisés en un clamor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No lo hizo. Hermanos, vuelvo a decir, Colombia, tierra de bendición, libre de maldición, pero ¿a través de qué? De nuestra oración. ¿Será que se te olvida? Si no se te olvida, comunícate. Por el Face, Pastora Mélida de Gómez. También te puedes comunicar por el YouTube, Bethesda Norte Oficial. O por los teléfonos 479-5014, 479-5331. O por los medios que quieras. Y decídete, tengo que clamar por mi nación, tengo que ser responsable, tengo que ser una persona de bendición, porque Colombia no es tierra de maldición. Vea, primer caso, Dios no soporta la idolatría, el paganismo, no soporta, iba a destruir al pueblo. Iba a destruir a Aarón. Pero ¿qué hizo Moisés? Oró, le clamó, le pidió misericordia. Y aunque Dios ya había determinado destruir, no lo destruyó, tuvo misericordia. Entonces, ¿es valiosa la oración por nuestra nación? Sí. Aquí, en el segundo testimonio, vemos otro ejemplo del valor de la oración de un hombre de Dios. Primer libro de Samuel 7:7. Estoy demostrándolo aquí para que usted no vaya a salir algún día con pretextos. Aquí en el norte, todos los martes, clamor por nuestra nación. Y todos los viernes en la vigilia, clamor por nuestra nación. ¿No han visto la situación? Pero hermano, esto no es para uno asustarse ni amedrantarse. Esto es para uno despertarse, para uno clamar, hacer uso de la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, hacer uso de las armas espirituales y ponernos de acuerdo como estamos. Aquí mire, otra situación había acá. Acá los enemigos estaban atacando al pueblo de Dios y los iban a destruir. Pero ¿qué hizo un hombre de Dios llamado Samuel, un hombre de oración? Le habló la verdad al pueblo
Y dijo, la situación es esta. Si ustedes no se arrepienten, si no hay una conversión genuina, si no sacan la idolatría y el paganismo, Dios va a permitir que los enemigos se apoderen de ustedes. El pueblo le obedeció. Se reunieron todos, como lo vamos a hacer allá en Cali. Se reunieron, se arrepintieron. Hermanos, ayunaron, clamaron. Y Dios les da semejante victoria sobre los enemigos. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué esperamos entonces? Bueno, aquí otra vez se llenó nuestro tablero. No olvide compartir. Los hago responsables de cada enseñanza. Yo cumplo con estudiar la palabra, estar aquí en esta sala de televisión, compartir con ustedes, pero ustedes se encargan de compartir con sus amigos, con su familia, con quien sea. Me dicen los muchachos de televisión que no es sino, ¡pum! Hermanos, dar un clic y ya comparte. Usted sabe mejor que yo. Yo sé predicar y sé enseñar, pero de redes no sé mucho. Pero usted sí sabe, entonces. Olivia, niño, dice, pastora, cuente conmigo. Guillermo, La Verde, desde Bogotá. Nos unimos en oración por Colombia y por sus gobernantes. Nora González, dejamos las excusas de un lado y demostramos nuestro amor y ganas de servir en ese clamor. Paola Herrera, cuente conmigo, pastora, en el clamor. Esteban Marín, confiesa el lema, alista su corazón y las maletas para orar por Colombia. ¡Ay! Así me gusta. Que la gente se decida, hermano. Una persona decidida, Dios la bendice. Darío Muñoz, hacemos dos cosas. Clamamos y también disfrutamos. Claro, conocemos y todo eso. Pero buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces ya vimos el primer ejemplo. Dios iba a destruir al pueblo por idólatra, por perverso, por malagradecido. Y le dijo a Moisés, acabo con todo. Y a ti te pongo en un lugar mejor, con una gente mejor, pero esto los acabo. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó, oró, pidió misericordia y Dios no destruyó. Un segundo testimonio, aquí, en el primer libro de Samuel, el capítulo 7. Aquí, hermanos, los filisteos, que eran y han sido siempre enemigos del pueblo de Dios, siempre los perseguían, los invadían y querían acabar con todo. Y estaban en una situación tremenda. ¿Pero por qué? Porque es que cuando el pueblo de Dios no desempeña su trabajo, no ocupa su puesto, no da testimonio delante de Dios, se porta mal, Dios permite yugos. Dios permite cosas tremendas. Aquí estaba entonces, hermanos, en la situación, y ellos estaban temerosos porque, hermanos, sentían la invasión, la muerte, la guerra encima de ellos. Dice, habló Samuel, verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, Astarot y de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Este es un llamado también para Colombia. Todo mundo a convertirse, todo mundo a arrepentirse, todo mundo a clamar. Y él nos librará de la mano de los enemigos. Aquí lo dice la palabra. Un hombre como Samuel lo estaba diciendo. Él los librará de manos de los filisteos. ¿Qué hizo el pueblo que había estado en desobediencia hasta entonces? ¿Qué hizo el pueblo que había estado en contaminación? ¿Qué hizo el pueblo que estaba mal delante de Dios? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Los enemigos.
¿Y será que Colombia no tiene enemigos? ¡Ja! ¿Será que no le quieren echar mano a nuestro país para devorársela y seguir saqueándola? Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. En eso es que no puede caer el pueblo de Dios. En lugar de tenerle miedo al diablo, hermanos, tengámosle respeto y temor a Dios y obediencia a su palabra. Qué tremendo cuando uno lee allá, hermanos, en el libro de los Números, cuando Dios tuvo que llamar a Gedeón. Pecó el pueblo y Dios le permitió, hermano, un azote tremendo. Porque es que el pecado es causa de ruina. El pueblo pecó. Y, hermanos, los enemigos. El pueblo sembraba y trabajaba. Pero el pueblo los subía y los atacaba. Y el pueblo de Dios hacía cuevas y se asustaba y se escondía. Y mientras el pueblo, lleno de temor, hizo cuevas y se escondió, los enemigos se devoraban y saqueaban todo. Lógico, el pueblo de Dios iba empobreciendo, iba decayendo. Hermano, aquí, ellos en lugar de decir, no, Samuel, nosotros también vamos a clamar con usted, se llenaron de miedo, de susto. Porque cuando ellos decidieron apartarse de la idolatría, lógico, el diablo se levanta, lógico que el diablo se enfurece, lógico que al diablo no le gusta. Entonces hay hermanos que dicen, mire, yo no estaba buscando mucho de Dios, no estaba ayunando mucho y me iba como bien. En cambio ahora, ay, no, entre más busco, más se me levanta el enemigo. Y todo. No, hermano, es que eso es lógico. Cuando hay una cosa de avispas y están quietecitas, pero usted quiere acabar con eso y va a la chuza o lo que sea, se alborotan las hormigas y todo así. Así es el mismo diablo. Cuando ve que hay gente decidida, gente a clamar, uy, como que se alborotan. A ver si le tenemos susto. Pero no, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Lo dice la Biblia. Aquí dice que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Aquí no es que llame, ay pastora, ore por fulano, ore por sutano. No, venga a orar, venga a clamar. Los sábados en la mañana, ¿qué tenemos? Clamor por los hogares, por las familias. Y ya les dije, ninguno llame a decir, ay, ore por mi marido que se convierta. Venga y oramos aquí para que se convierta. Ay, ore por mi economía. Venga y aquí reprendemos al diablo, ayunamos todos, clamamos todos. Claro, es que esa es una promesa del Señor muy, pero muy grande, hermano. De venir, Dios de verdad que nos ordena venir a la casa de Dios, congregarnos. Y dice por acá, me gusta porque Dios sí nos bendice, nos premia, pero no de balde. Él dice, yo los bendigo, yo les concedo la petición, pero yo no voy a alcahuetear la pereza de nadie, ni les voy a llevar la bendición allá, donde están ellos llenos de pereza. Mire lo que dice aquí, en Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, quiero concederle la petición de su corazón. Pero ¿sabe qué nos dice en el verso 12? Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me gusta cuando dice, vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. No dice y se quedan allá cada uno en su casa. ¿Por qué dice la Biblia en Hebreos? No dejando de congregarnos, porque muchos lo tienen por costumbre. Y así también andan arruinados a medias y sin zapatos, dicen en mi tierra.
a medias y sin zapatos. No, hermano. Haga correctamente las cosas y verá que vas a ver la gloria de Dios y te vas a gozar y a deleitar. No dejando de congregar. Mire lo que pasaba en el tiempo de Ageo. El pueblo trabajaba y sembraba. Pero cuando iban a cosechar, no cosechaban casi nada. Y cuando ganaban su jornal, era como en saco roto, no les lucía. Y ellos se cansaron con esa situación. Y un día le preguntaron al Señor, ¿por qué nos pasa eso? Y el Señor dijo, porque cada uno va de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo, mientras mi casa está vacía. Por eso yo detuve la bendición. Por eso yo no los bendigo como debería bendecirlos. ¿Qué hicieron, hermanos todos? Volvieron a congregarse, fueron a la casa de Dios. Y ahí fue cuando la gloria postrera fue mayor que la primera. Entonces, hermanos, hagamos las cosas como están en la palabra y veremos la gloria de Dios. Bueno, entonces volvemos aquí al libro de Samuel, donde estamos, hermanos, viendo ese testimonio del poder de Dios a través de la oración. Cómo Dios nos da victoria, cómo Dios salva a nuestra nación, cómo Dios derrota a los enemigos. Llámese como se llamaren, tengan los planes que tuvieran. Entonces dice... Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. En ese entonces, el hombre de Dios era el único que tenía el poder de Dios, pero hoy en día todos lo tenemos. El Espíritu de Dios está en todos nosotros. A todos nosotros nos toca clamar. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Por más furiosos que se sentían, por más poderosos que se sentían, hoy en día no estamos viendo lo mismo. Ya, hermanos, lo único que falta es que vayan y empiecen de una vez, ya desde antes de las elecciones, a dormir y a vivir allá en el Palacio de Nariño, porque por ellos ya se ven allá. Pero, hermanos, ay, Señor, en mi tierra dicen que no piensen en jalmar el burro antes de comprarlo. Entonces que no se hagan muchas ilusiones, porque Dios es el que da la última palabra. Pero ¿cuándo? Cuando el pueblo de Dios entienda, cuando el pueblo de Dios despierte, cuando el pueblo de Dios ejerza el poder y la autoridad para lo cual hemos sido llamados. Y dice aquí, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Diga conmigo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, sigue llenándose nuestro tablero de oración de personas que está unida en este clamor por nuestra nación. Personas que entienden el llamado y la urgencia de este último tiempo. Freddy Ríos, pastora, que Dios tome el control de los gobernantes, salga el pecado oculto y toda porquería que haya en nuestra nación. Amén. Adriana Ruiz, Colombia es de Cristo, no del comunismo. Que Dios nos guíe a elegir bien. Camilo Jiménez,
Oro por mi linda Colombia desde Perú. Amén. Lucía Gómez, pastora, pido oración por mi casa propia, pues aclamar que Dios ahí obra. Daniel, confiesa el lema, invita a todos sus familiares a orar y ayunar por Colombia. Carlota Barrera, cuente conmigo, pastora, para clamar por Colombia. El amor se demuestra y por eso me lleno de fe para demostrar que soy una hija de Dios. Claro. No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Sí, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Demuéstramelo. ¿Tú amas al Señor? Demuéstralo. Y más en este tiempo, donde el diablo le tiene ganas a nuestro país de echarle mano. Demuéstralo, doblando rodilla, clamando, intercediendo. Pero si muchos no son capaces ni de comunicarse, ni de dar un clic y compartir la enseñanza con otros, ¿qué se puede esperar? Pero estamos orando, que si hay alguien perezoso por ahí, si hay alguien desanimado, atado, que el Señor rompa toda atadura, que el Señor destruya todo yugo. Pero es tiempo de clamar por nuestra nación. Colombia, tierra de bendición, libre de maldición, pero ¿a través de qué? De nuestra oración. Tercer personaje, tercer milagro que vemos a través de qué? De la oración. En segundo libro de Crónicas 32, 20. Segundo libro de Crónicas 32, 20. Aquí hay un hombre malo, perverso, llamado Senaquerib. Era un rey que tenía muchos secuaces y él se las daba de mucha cosa, porque llegaba, tomaba, sitiaba una ciudad, mataba, despojaba y nadie le podía decir nada. Entonces estaba acostumbrado, como hoy en día personas que pueden ser perversas, corruptas, haber hecho maldad y estar haciendo todavía maldades. Pero hermanos, nadie dice nada, nadie hace justicia, porque como no hay justicia casi en nuestro país, entonces todos como que se arropan con la misma cobija. Pero hay un Dios justo, hay un Dios que hace justicia y hay un pueblo que debe despertarse para ver la justicia de Dios. Aquí este Senaquerib estaba acostumbrado a sitiar, a robar, a matar, porque eso es lo que el diablo hace con sus instrumentos. Los toma, se posesiona de ellos y los manda a hacer barbaridades. Entonces este Senaquerib quería destruir a Ezequías, que era el gobernante, el rey de ese entonces. Y quería apoderarse de todo y destruir al pueblo de Dios. Y se fue a decirle que voy a acabar con ustedes, que voy a... Bueno, ¿qué hizo este hombre Ezequías? Hermano, después de recibir tanta amenaza, el Senaquerib quiso desanimarle al pueblo y le dijo: no crea en lo que Ezequías dice. Él es un mentiroso, él es un mal gobernante y bueno, pero lo que es de Dios se conoce. Como no logró con las primeras intimidaciones hacerlo correr y esconderse debajo de la cama, o irse por allá a pedirle ayuda a quién, entonces le mandó una carta con amenazas, que ya lo iba a acabar, que ya le iba a quitar todo, que ya se iba a posesionar. Bueno, ¿qué hizo el hombre de Dios? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías tomó esas amenazas, llamó a un hombre de Dios, a Isaías. Se pusieron de acuerdo los dos y se fueron para la casa de Dios. Mire, hermanos, la oración en unidad, ir a la casa de Dios
a orar y a presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, la bendición que es. Cogieron la carta, se fueron para la casa de Dios, para el templo, oraron y mira el poderoso milagro que Dios hizo. Y eso que ya el enemigo estaba listo con otros reyes perversos igual o más o peor que él. Y estaba todo listo. Pero mire cómo Dios desbarata el consejo. Cómo Dios, hermanos, le da la victoria a su pueblo. Por eso, hermanos, a clamar. Por eso a creer, a trabajar. Dice, Jehová libra a Ezequías. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Se fueron para la casa de Dios con la carta de amenazas y se la presentaron a Dios y clamaron en unidad. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. ¿De quién? Del rey enemigo, de Sennacherib. Y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Ezequías? Orar en unidad con Isaías, creerle a Dios, presentarle a Dios esa petición. Así salvó Jehová a Ezequías y a todos los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y mire lo que Dios hizo con Ezequías. Después de que oró, se unió con el hombre de Dios, clamaron y Dios les dio la victoria. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová en gratitud por la victoria y ricos presentes. Dice a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Pero ¿en dónde estuvo la victoria? En la oración al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, Colombia, tierra de bendición, libre de maldición, pero ¿a través de qué? De nuestra oración. Todos los martes, aquí en el Centro Misionero del Norte, noche de oración por nuestra nación. Los viernes de vigilia, oración por Colombia, por todas las situaciones, por todo lo que usted ve y oye. Sí, porque esos Nabucodonosores, el Señor los va a poner a comer hierba como los bueyes. Yo soy el gran Nabucodonosor. Uy, yo, allá. Lo mandó a comer hierba como los burros. Entonces, hermanos, con Dios el que se levanta, Dios lo aplasta. Pero el que se humilla, Dios lo levanta. Entonces, bueno, ya como se acaba casi el tiempo, vamos a ver un cuarto testimonio. Un cuarto testimonio. Vimos Moisés cómo intercedió y Dios no destruyó a su pueblo. Vimos a Samuel cómo, hermanos, aunque los enemigos estaban furiosos, pero Dios oyó la oración de Samuel y los libró de los enemigos. Aquí, un Ezequías. Ya lo tenían en la lista con muchas amenazas. Por aquí, hermanos, amenazas escritas, amenazas habladas, amenazas por todos lados. Pero Dios le dio semejante victoria, cortó al enemigo y le dio bendición. Y luego vamos a ver, hermanos, a un Esdras, que también fue un hombre que clamó, un hombre que intercedió, un hombre que ayunó. Es que, hermanos, Dios nos ha dado las armas de la victoria, pero muchos las están dejando oxidar, no las usan. Recuerda que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, ¿quién más nos llama? Lorena Castiblanco, pastora, me uno al clamor por Colombia aquí en la ciudad de Cali. Olga Sierra, desde ya estoy clamando por Colombia. Pedro Montoya, pastora, ya llevo 2 meses
dice, de cristiano, y mi hogar está siendo restaurado, mi economía súper bendecida, y fue por medio del programa que conocí de mi Cristo. ¡Ay, qué hermoso! Estos testimonios lo llenan a uno de más fe, de más gozo para seguir adelante. ¡Ay, no deje de congregarse, hermano! Siga adelante, cuéntele a otros las maravillas de Dios. De lo que tú has recibido, tienes que darle a tu familia. Tienes que contarle a todos las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Te felicito. Martín Ramírez dice, oro por Colombia desde Boyacá. Alfonso Rojas, cuente conmigo, pastora, para ese clamor por Colombia. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por ese respaldo maravilloso. Bueno, dijimos que íbamos a ver otro personaje que es Esdras, capítulo 8, verso 21. Mire este personaje, Esdras 8, 21. Lo que él hizo. Tenían también, ¿cuándo el pueblo de Dios no tiene enemigos? ¿Cuándo? ¿En qué ciudad o en qué nación no hay asaltantes, gente mala, atracadores, ladrones? Hermanos, siempre las hay. Pero mira aquí este hombre lo que hizo. Publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Tenían ellos que irse de un lugar a otro. Habían asaltantes, había peligro y todo. Pero Esdras, como hombre de Dios, dijo, no, ya le dimos testimonio al rey de que Dios nos guarda y que Dios es todopoderoso. ¿Cómo ahora le vamos a decir que nos mande tropa para que nos ayude y nos guarde y todo? Dijo, no. ¿Dónde queda el testimonio entonces? Oramos, ayunamos, le pedimos a Dios por esto, que nos guardara, que nos guiara por camino derecho, a nosotros, a nuestros niños, a toda nuestra gente. Dice, y Dios fue propicio. Aleluya. Oh santo, oh vaca santa, la vaca. Esto es hermoso, hermano, que usted esté entendiendo. Colombia es tierra de bendición, libre de maldición, pero a través de nuestra oración. Gran clamor. Aquí, en la ciudad de Bogotá, en el norte, todos los martes en la noche y todos los viernes en la vigilia. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que todos sigamos caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.